Bien, jóvenes, vamos a continuar con la resolución de las prácticas dirigidas, ¿ya? Vamos a ir leyendo las preguntas. Recuerden que es la práctica dirigida de la semana número 6. Y acá lo dice, ¿no? Pregunta número 1. Ernesto, al ver una paloma, le dice pollito. Después ve un canario y también le llama pollito. Aunque son errores, estos continúan al decirle pollito al pato, pollito al cisne y al decirle pollito al cóndor. Este es un caso de... Sabemos entonces que lo que está haciendo Ernesto es interpretar la nueva realidad, que es conocer al pato, al cisne, al cóndor. Lo está interpretando bajo otro objeto, bajo otro esquema que él ya conoce. Él ya conoce al pollito y la nueva información que es ya conoce al pollito y la nueva información que es la paloma, el canario, el pato, el cisne y el cóndor, son interpretados bajo esa información preexistente que él tiene, que es pollito. ¿Recuerdas cómo se llama el mecanismo en donde tú la nueva información la interpretas bajo los esquemas preexistentes que tenías? Era uno de los mecanismos que funcionaban para la adaptación, uno de los dos mecanismos, ¿ya? Creo que está fácil, bueno, creo que está fácil. Sería en este caso entonces la asimilación, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a ver. Según Piaget, dos procesos básicos funcionan juntos para lograr el crecimiento cognitivo, la asimilación y la acomodación. La asimilación modifica la información ambiental nueva para ajustarla con lo que ya existente. En este caso, lo nuevo son los nombres de las otras aves, paloma, pato, cisne, cóndor, para ajustarla a lo que ya se sabe que es el esquema de pollito. La asimilación modifica la información ambiental nueva para ajustarla con lo ya conocido. El niño utiliza los esquemas existentes para estructurar datos sensoriales nuevos. La acomodación reestructura y modifica los esquemas. Acá no estamos viendo eso, ¿no? Él no está modificando su idea de pollito o la idea de paloma para entender mejor. Aquí todavía no ha ocurrido eso. Entonces todavía no hay acomodación, pero sí hay asimilación. La clave es C de casa, ¿no? Vamos a ver la pregunta número 2, ¿ya? Dice, un sujeto es el único sobreviviente de un avión que cae en una isla. Solo en dicho lugar enfrenta diversas peripecias sobreviviendo durante 3 meses hasta que es rescatado. Piaget diría que este sujeto es inteligente porque, bueno, recordemos que dice Piaget de la inteligencia, es la capacidad que los seres vivos tienen para adaptarse a las exigencias ambientales. En este caso, para adaptarse a la cualidad de estar naufragando, ¿no? Entonces, por ello, si se adaptó, es inteligente, ¿no? Claro, ahí está. La A de avión sería la alternativa, porque acá en la dice se adaptó al ambiente hostil, ¿no? La primera formación que recibió ya en Piaget fue en biología, eso hay que recordarlo, lo que generó que lleve el estudio del desarrollo cognitivo tenga conceptos propios de la ciencia biológica y también de la filosófica, recuerda. El más importante de estos conceptos es el concepto de adaptación. Para Piaget, la inteligencia humana es un instrumento de adaptación, es decir, el ser humano utiliza su inteligencia para adaptarse al medio en el que vive. Según el enunciado, si un sujeto sobrevive durante 3 meses solo en una isla, es porque logró adaptarse a las exigencias del ambiente hostil, del naufragio, ¿no? Ahí está. La clave es la A, ¿no? Se adaptó al ambiente hostil. Vamos a ir a la pregunta número 3, ¿ya? Complete el siguiente enunciado. Piaget mencionaba que el desarrollo de la inteligencia es un proceso de constante equilibración que sucede desde la incorporación de información a un esquema, recuerda que eso es la asimilación, hasta cuando, a ver, el esquema se ajusta al medio que rodea, no. Esto sucedería después de que haya pasado el segundo
mecanismo adaptativo. Acá solo se ha descrito el primer mecanismo. Se supone que el segundo mecanismo debe estar en los puntos suspensivos. Y la A en realidad pasa después de ese segundo mecanismo, que después del segundo mecanismo, el esquema por fin se ajusta al medio que lo rodea. Hay veces ni siquiera es necesario entrar al segundo mecanismo, con solo el primero, uno ya puede ajustarse, ¿no? Pero hay veces cuando no se puede, necesita del segundo mecanismo. Entonces aquí en los puntos suspensivos tiene que hablarse del segundo mecanismo adaptativo. La A vendría después, la B. La estructura cognitiva se mantiene en uso. No, como hemos dicho acá, lo que tiene que completarse es la exigencia del segundo mecanismo. ¿Ocurre una asimilación de nueva información? No, en realidad eso está pasando en el primer momento, ¿no? En el primer momento, cuando se incorpora información a un esquema, ahí puede hablarse de asimilación. Recuerda, la asimilación es incorporar información nueva al esquema sin modificar las estructuras preexistentes. Pero cuando eso no funciona, cuando la asimilación no funciona y hay un desequilibrio, necesitamos de que este esquema, al no ajustarse al medio, pues cambie, ¿te acuerdas? Cambie, y eso se llamaba acomodación, ¿te acuerdas? Esa es la D de dado. La clave sería D de dado. Dentro de los conceptos básicos para Piaget, él aporta para entender el proceso del desarrollo cognitivo, que se encuentra el equilibrio, dice, ¿no? Que puede ser entendido como búsqueda del balance mental entre los esquemas mentales y la información del ambiente, ¿no? Ahí está. Para lograr dicho equilibrio se requiere de los mecanismos de adaptación, que son asimilación y acomodación. La primera permite incorporar nueva información al esquema y la segunda, que era la que faltaba, hace que el esquema cambie porque no puede ajustarse al medio, ¿no? Ahí está, D de dado sería la alternativa, clave D. Muy bien. En la siguiente pregunta vamos a ver la pregunta número 4. Cuando un bebé intencionalmente lleva por primera vez su dedo a la boca, experimenta placer. Esto trae como consecuencia que esta reacción la repita constantemente. A este aprendizaje se le conoce como, a ver, conducta repetitiva que el bebé emite y el bebé recibe. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Cuando el bebé emite y recibe, ese emisor y receptor directo de la conducta, y además esta es repetitiva, y te doy un agregado, que acá no lo dice, pero tiene una intención exploratoria. Y con esto experimenta y tiene una intención exploratoria. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Yo creo que ya lo tienes, ¿no? Reacción circular del tipo primario, ¿no? Ahí está, del tipo primario. Leyendo la fundamentación dice, según Piaget, el primer estadio del desarrollo cognitivo es el sensoriomotor, denominado así porque los esquemas mentales relacionan los sentidos y la actividad de movimiento. Claro, el chupar tiene que ver con el sentido gustativo y la actividad de movimiento, que es la de succionar. Durante esta etapa, los sujetos pasan de los actos reflejos a acciones dirigidas hacia objetivos. Entre el primer y el cuarto mes aparecen las primeras adaptaciones adquiridas, donde el sujeto repite acciones simples esencialmente centradas en su propio cuerpo. Por eso decía, emitimos el comportamiento y se va hacia su propio cuerpo. Llamadas reacciones circulares primarias, ya que se ejerce sin la intervención de otra persona. Recuerda que cuando otra persona interviene en esta exploración, es una reacción circular secundaria normalmente, ¿no? La clave es A de avión. Bien, ahí está. Si quieres capturar pantalla con el gráfico que se te ha presentado, ahí está. Vamos a la pregunta 5, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes capacidades está ausente en el periodo sensoriomotriz? Actividad refleja sí está porque está en los primeros meses y recuerda que es la primera etapa, ¿no? Esquemas motrices, sí, los esquemas motrices están, ya sea por hábito, por reflejo, por reacción circular, hay esquemas motrices, es verdadero. Pensar no lógico. Si usted prestó atención a la explicación, hemos dicho que durante toda la primera etapa no hay pensamiento, ni lógico, ni no lógico. En la siguiente etapa, que es la etapa 2, sí va a haber pensamiento no lógico.
Y en la tercera y cuarta etapa, pensamiento lógico. Pero en la primera etapa todavía no hay pensamiento porque el bebé aún no ha interiorizado el lenguaje. Entonces, la C es lo incorrecto. La percepción visual sí es parte de los esquemas del sensoriomotriz. La fundamentación se lee. En el estadio o periodo sensoriomotor predomina la actividad refleja, respuestas automáticas desencadenadas por estímulos del ambiente. Los esquemas son motores ya que conocen la realidad al tocar, manipular y ejercer control sobre sus movimientos. Por otro lado, se apoyan mucho en lo que captan a través de sus sentidos, pero lo que no pueden hacer es pensar, pues el autor sostiene que el pensamiento se adquiere y manifiesta propiamente en el segundo estadio, el preoperacional. La clave es la letra C. Vamos a la última. Ya, vamos a ver la última. Ahí está, si quieres capturar pantalla de esta. Vamos a la pregunta número 6. Las conductas que realiza un pequeño para descubrir lo que pasaría con los objetos cuando son manipulados de manera diversa, esto se llaman reacciones circulares terciarias. Recuerda, aquí el niño manipula buscando distintas consecuencias, distintos efectos, y se caracterizan, estas reacciones circulares terciarias, se caracterizan por lo siguiente. ¿Son anteriores a la aparición de las primeras representaciones mentales? Verdadero. Si bien es cierto, ya hay esquemas mentales como la noción de permanencia del objeto, el niño todavía no tiene representaciones propiamente mentales, las que le van a permitir, por ejemplo, solucionar problemas e interiorizar la función simbólica, o sea, el lenguaje. Esto, por si acaso, ocurre en la última parte del estadio sensoriomotriz. Por ejemplo, cuando habíamos hablado de inteligencia práctica, a través de la inteligencia práctica, él sí va a poder interiorizar las primeras representaciones mentales. Hasta antes de eso, por ejemplo, la permanencia del objeto se puede calificar más como un esquema mental no representativo, ¿sí? En el enunciado 2, ya recuerda que la primera no es, la 2 dice, Piaget identifica al estadio que realiza estos actos como un explorador del entorno. Esto sí es verdadero, ¿no? Las reacciones circulares, recuerda que se califican como actos repetitivos con intenciones exploratorias, ¿no? Son los primeros hábitos que aprende el pequeño en su conocimiento del mundo. Entonces vamos a ver aquí. Ahí está. Ay, disculpen, la primera era correcto. Ahí había estado explicando eso, pero al final dije incorrecto. Se me cruzaron, disculpen. Pero sí es correcto y lo habíamos fundamentado como tal, ¿no? Son anteriores a la aparición de las primeras representaciones mentales, habíamos dicho, y entonces recuerda que en este caso las reacciones circulares terciarias sí aparecen antes que esas primeras, que como habíamos dicho estaban al final todavía del estadio sensoriomotriz. ¿Ya? Entonces este es correcto, se manifiesta antes que el niño pueda representarse mentalmente la realidad, ya que aún predominan sus esquemas motores. Enunciado 2 es correcto, también lo habíamos dicho, los niños en esa subetapa descubren nuevos aspectos de los objetos y encuentran nuevas soluciones a través de ensayos y errores, es decir, explora su entorno. Y la tercera es incorrecto, porque los primeros hábitos que adquieren los niños en este estadio se relacionan con las reacciones circulares primarias, ¿no? Recuerda que los hábitos se habían vinculado, habíamos puesto, por ejemplo, el ejemplo de succionar el dedito, ¿no? Era una reacción circular primaria, porque el sujeto lo emitía, volvía al sujeto, era directo, y además porque usaba su propio cuerpo como medio del conocimiento, y se vinculaba a los primeros hábitos, ¿no? Entonces, la última no se vincula a las reacciones circulares terciarias, pero sí a las primarias, ¿no? Por eso es incorrecto. Muy bien, chicos. La clave aquí sería D. Puedes capturar pantalla si deseas de esta pregunta. Bien. Y bueno, esta sesión nos puede haber enseñado también que a veces cuando resolvemos preguntas, sobre todo lo que pasó en la sexta, ¿no? Sí habíamos fundamentado la 1, la 2, la 3, pero hay veces puede ser que a pesar de que fundamentemos bien, terminemos por poner como correcto lo incorrecto si nos distraemos un rato. Esperemos que del error
que, por ejemplo, en este caso vino de mi parte, usted pueda estar más atento en el examen para que no basta con determinar si está bien como correcto o incorrecto, sino también con que estemos atentos con cómo leemos al final cada una de las alternativas. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo hasta la sesión número 8, hablando de la segunda parte de la teoría de Jean Piaget y las 3 etapas o estadios que faltan: preoperacional, operaciones concretas y el estadio de las operaciones formales. Buenas noches.